En este Oveja Negra tenemos de todo. Primero te vamos a contar una novela increíble, Victoria la Traidora, los secretos de Villarruel y esta sesión caliente en el Senado que hackeó al gobierno de Milei. Pero no solo eso, te vamos a contar que Cristina y Alberto andan ¿En una qué? En una carrera de embargados y tenemos detalles sobre su situación judicial. El Mayra Park, las obras increíbles que está haciendo Mayra Mendoza en Quilmes. Y por si fuera poco, tenemos qué estaba haciendo la chica de las valijas mientras todos veíamos por televisión cómo no la controlaron en la aduana. Una información exclusiva de este Oveja Negra. Y por si fuera poco, te vamos a contar la trama política que hace que haya 52 muertos por el fentanilo y ningún imputado. Esta noche, acá por Borde del Periodismo, en la Oveja Negra. Buenas noches, mesa chica para este Oveja Negra de viernes, acá en la casa de María Julia Oliván, en Borde del Periodismo. Seguimos esperándola, se está recuperando hoy. Hoy la volvieron a operar a María Julia, así que le mandamos un beso grande y esperamos que pronto esté con nosotros en este que es su programa, La Escuela de la Nata, que hacemos aquí por streaming. Decía, mesa chica, estamos con Franco Maceo, Hoy, aquí hoy a te mi acompaño yo izquierda, solo. espalda con espalda estamos hoy, ¿eh? Nos toca, pero tenemos un buen Tenemos programa. buena información, Tenemos tenemos. buena información para darles y vamos a empezar por un tema caliente, un tema de agenda. Ayer hubo sesión en el Senado y la vicepresidenta fue acusada tranqui de traidora por el presidente. Algo, Casi con nombre propio. escenas que se repiten en la historia argentina de presidentes y vices que llevan Enfrentados. al Habría que hacer una extremo. nota de eso, ¿no? Sí, 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 bueno, se ha hecho, pero creo que a este extremo no sé si tantos han llegado de tratarse públicamente de traidores y acusarse de cosas mientras están sesionando o en discursos oficiales. La verdad que es una escalada bastante fuerte, pero vamos a contarte. Lo caratulamos esto, los secretos de una traidora por Victoria Villarruel, que está en la mira del propio oficialismo y también de la oposición y está tratando de fluctuar en este vendaval de cosas que le han sucedido. Decía que oficialismo y oposición porque el día de ayer Villarruel empezó teniendo que dar lección y le pegaron una corrección de reglamento nada menos que el inefable senador formoseño y kirchnerista Mayans, que le dio, nada, le marcó la cancha y le tomó las riendas de el Senado para queja de todo el gobierno que decía no te prestes a eso, le decían a Villarruel. Villarruel particular, hay algo muy particular con Villarruel. Villarruel, que era una persona que parecía que iba a ser, por su discurso y por su historial, Que se iba una. a llevar todo puesto, parecía. Sí, no, y que va a ser una exégeta de tiempos poco democráticos de la Argentina, termina autoimponiéndose como la última reglamentaria De del la institucionalidad. republicanismo, ¿no? Sí, de la Una mujer que estaba institucionalidad. más cerca de los tanques termina siendo la última defensa del Congreso. Una cosa rarísima, las vueltas de tuerca que hacen los políticos en la Argentina. Pero vamos por parte, así era la elección que Mayans le daba a Villarroel para empezar el día de ayer. La presidencia interpreta, conforme al reglamento y como es de práctica en este honorable Senado, que los expedientes CD 425, CD 525 y CD 625 no cuentan con el respectivo dictamen de comisión y, por tanto, requieren para su tratamiento de la habilitación por el voto de los 2/3 de los senadores presentes. Usted es presidente del cuerpo, usted tiene que conducir el cuerpo y poner a consideración de los senadores. Usted no puede definir algo que pertenece al Senado porque usted es del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Usted no puede decir que considera esto, sino que tiene que decir pongo a consideración de los señores senadores. Usted viene acá como árbitro, porque esto es lo mismo que vaya al árbitro y patee el penal. Se va a proceder entonces a votar la moción del senador Mayans. La presidencia.
La sacó a Así pasear. la sacó a pasear y dijo, bueno, está bien, vamos a hacer lo que Mayans dice que tenemos que hacer. Claro, el Senado se había constituido con una mayoría que Villarroel efectivamente no podía frenar, y tanto no pudo frenar que catarata de leyes todas contrarias a la agenda de Milei, todas acusadas de ir en contra del superávit fiscal, algunas con razón, otras no tanto con razón. Se aprobó emergencia en discapacidad, se aprobó Aumento de jubilaciones. aumentos de jubilaciones, moratoria previsional. Y después lo que querían los gobernadores. ¿Sabes qué más se aprobó? ¿Qué más? El Día Nacional del Cóndor. Uh, ¿El Día Nacional o la El- Ciudad Nacional? Cóndor Andino. Me parece que le pusieron, sí, no sé si Día Nacional el o Día del Sede Kimchi Nacional. en su Estas momento. cosas que, Sí. que se votan en el medio de todo, Se se están vota matando eso y de la también. nada vamos a Claro, votar. vamos a votar todos de acuerdo para proteger al cóndor. Bueno, esto pasaba en el Senado. Claro, cuando el gobierno empezó a ver que avanzaba la discusión, que no fue tal, porque había mucho acuerdo y muchas ganas de aprobar rápido, de hecho una sesión bastante veloz para la cantidad de cosas que se aprobaron, empezaron a haber críticas, ¿no? La primera crítica llegó de alguien que es una archienemiga íntima de Villarroel, fue Patricia Bullrich, que tuiteó y le empezó a marcar la cancha, ¿no? ¿Qué pretende usted, Victoria? Le dijo, y bueno, nada, empezaba a marcar como diciendo, bueno, tiene una responsabilidad, no sea cómplice del kirchnerismo. Empezó un poco suave, pero marcando la cancha. Esto empezó a escalar rápidamente, porque Patricia Bullrich, cuando vio que era desoída desde las redes sociales, le dijo, levántese, señora vicepresidente, está denigrando la institución que preside, está siendo cómplice del kirchnerismo, no debería estar ahí, la apuraba. En efecto, después Villarroel se levantó, digamos, sus allegados decían que no fue por esta razón, sino porque salió momentáneamente de la sesión, después volvió y finalmente desapareció de la sesión, no estuvo en la recta final cuando se aprobaba todo, pero sí en el comienzo había estado. Esta respuesta de Bullrich tuvo un misil en contra, que sorprendió incluso al gobierno. Se pensaba que Villarroel estaba tratando de crear puentes con el gobierno, había cambiado su entorno para crear Todo el equipo. para todo el equipo, para tratar de volver a tener un diálogo con la Casa Rosada. Bueno, lo rompió con el tuit siguiente. El tuit de Villarroel, que extensísimo, le recordaba a Patricia Bullrich, hablando de democracia, su pasado en guerrillas como montoneros. Directamente habló de orgas terroristas en el léxico que le gusta tanto a Villarroel. Le tiró eso por la cabeza. Recordemos que eso había sido algo que Milei le había achacado a Bullrich en su momento, y que se subsanó después cuando pactaron para hacer gobierno en conjunto. Villarroel retomó esa patada con un doble mensaje, tanto a Villarroel como recordando, digamos, contrastando los dimes y diretes del presidente. Incluso ahí se empezó a desquebrajar la relación entre Bullrich y Villarroel, porque Milei decide darle el Ministerio de Seguridad y el de Defensa. Exacto, exactamente. El punto entre Villarroel y Bullrich, la tensión fue que Villarroel fue destratada, según ella, porque no le dieron lo que había pedido para ser compañera de fórmula. Y que incluso se lo habían prometido. Claro. Y se lo quedó Bullrich eso. En el pacto que hicieron con el PRO en ese momento, Bullrich tomó lo que iba a hacer de Villarroel, y Villarroel evidentemente no lo perdona. Pero volvamos a la placa, porque había un mensaje más de Villarroel directamente al gobierno. En una parte escribe en su largo texto: como vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Le pasó un carpetazo diciendo, ¿se acordaron que yo ocupo este lugar? Ahora las papas Cuando queman, ¿se le viene? Sí. Bueno, ahora yo decido cómo hago las cosas. En ese momento había 3 emisarios diferentes del gobierno llamando tanto a senadores como a gente del Senado de Villarroel para dar órdenes que eran totalmente cruzadas. O sea, llamaban de economía, llamaban del entorno de Santiago Caputo, llamaban de los Menem, todos con órdenes distintas para destrabar algo que no pudieron destrabar. El acuerdo que había de los senadores con la venia de gobernadores fue claro y avanzó e hizo aprobar todo lo que Milei no quería que se apruebe. Mientras tanto, el presidente estaba en la Bolsa de Comercio
dando un discurso que es habitual que los presidentes den allí. Lo que no es habitual es que el presidente diga de su vice esto que vamos a escuchar ahora. No solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Quedó claro, ¿no? Una traidora, el nombre era claramente la descripción de Villarruel según la mirada de Milei en ese contexto. Algo para notar, cuando Milei hablaba, esto fue transmitido por el canal de la oficina del presidente en YouTube. Ningún canal de televisión transmitió este discurso de Milei en ese momento. Algunos estaban hablando de la llegada de Paredes a Boca, otros estaban con la transmisión del Senado. No estaban mostrando la palabra de Milei en este acto, algo que es raro. Sí, no tuvo tanta repercusión y solamente fue casi en su totalidad por Twitter. Claro, o sea, se estaba empezando a cerrar el discurso en Twitter. Y si uno mira los datos de la transmisión en YouTube, tuvo 16.000 vistos En un día. en un día. Es, Algo para el mundo, Milei es bajísimo. sí, contraparte de lo que se jactaban en el gobierno cuando tuvieron el récord de rating de 51%, de 51 puntos, perdón, de rating, cuando fue la apertura de sesiones del año pasado en el Congreso. Claro, que sumaban, yo me acuerdo que sumaban el rating de los canales, Obviamente fue sumaban cadena los nacional. clics, llegó a tener discursos que no eran cadena nacional Milei con más de 100.000 vistos en un día. Incluso o sea, la entrevista con Tucker Carlson, creo que era, sí, que fue tuvo millones y millones, millones de vistas. Bueno, este discurso en un momento muy caliente con un mensaje del mismo tenor, 16.000 vistos, no lo mencionaron, no lo tradujeron en rating esta vez. Pasaron otras cosas en el Senado, de hecho se aprobaron 3 leyes, se dio media sanción a 3 más, entre ellas el veto del veto, digamos, la revocación del veto sobre la emergencia Sí. En Bahía Blanca, que eso va a tener que volver ¿Contás la del a Cóndor? diputados. No, la del Cóndor 50. también como adicional, creo, no sé si fue media sanción, no sé que en ese caso cómo habrá sido. Hace mucho no estaba tan movido el Senado. Hace mucho que no estaba así. De hecho, yo estuve tratando de consultar, me recordaban como una sesión con tantas aprobaciones, una excepcional en febrero de este año, que fue que hicieron un pack de 3 leyes de seguridad, cuando votaron juicios por jurados y reincidencia y... Salieron 3 importantes. Sí, y algo de crimen organizado. Eso pasó en las extraordinarias de febrero. Y después, sí, en mayo había habido, pero eran tratados internacionales, no era la combustión de estas leyes que se trataron, que implicaban fondos, digamos, y urgencias, digamos. Estábamos hablando de discapacidad, jubilados, temas más de fondo. Delicados, además. Hay que remontarse a tiempos de Macri, que no Sí. se movía. Yo estuve así el pispeando un Senado. poco y la última que encontré fuerte, que se trataron temas de género, sobre todo como un paquete de temas de género, fue en noviembre del 2018, que se aprobaron 5 proyectos en total, o 4 o 5 proyectos. 5 proyectos en el Senado. Sí, no es habitual y además en el poco tiempo, porque fue una sesión relativamente corta, porque obviamente había acuerdos y había urgencia de votar porque tenían los números para hacerlo desde la oposición. Cuanto más tardás, más Claro, fácil claro. que se te den vuelta. Claro, tal cual. Pero para todo esto se había dado en un contexto que un día anterior, parte dicho por él, parte editado maliciosamente en las redes, Alejandro Fantino, que hace como traductor de algunas de las ideas del gobierno, había dado como un esquema de decir, miren que si aprueban esto, se va todo medio al joraca, que los Y si números... no le ponen un freno de que el dólar va a subir, qué sé yo, se empezó a decir, bueno, el dólar Fantino, qué sé yo, en efecto el dólar empezó a subir, por eso... Hoy llegó a los 1.300. Hoy llegó a los 1.300, está por arriba de la banda que el gobierno controla, pero bueno,
Todavía no, implica le que- falta. Es hasta 1400 la banda. Por eso, pero Está ahí nomás. recordemos que estuvo casi bien por abajo, ahora está en las partes de arriba, ¿no? Sí, sí, No sí. está en el límite, pero está más arriba. Pero para Caputo, todo esto, incluso lo que había pasado como esa instalación barra idea de posible corrida que había dicho Fantino, es lo mejor que podría haber pasado. Es Dixit de hoy viernes de Caputo, que lo tuiteó, dijo, lo de ayer fue lo mejor que pudo haber pasado. Hablaba también de que era como una forma de ver a la casta desnuda intentando morderle a Milei el superávit fiscal, que es uno de los grandes logros y de los para otros pocos logros que tiene el gobierno actual y que basa todo su discurso en ese gran punto con, obviamente, la subsecuente baja de la inflación. Sí, y al mismo tiempo, además, que el gobierno trata de tratar de inválida la sesión de ayer. Sí, que hay una contradicción increíble, porque por un lado quieren tratar de inválida la sesión en el Congreso, pero si la tratan de inválida, lo más probable es que estén admitiendo que es válida si la quieren Sí, vetar. están en un dilema. Digamos, o sea, si vos decís esto es inválido, es inválido. Entonces no podés votar, no podés vetar Sí. una ley que considerás que se hizo en una sesión inválida. Digamos, esa es la contradicción No tiene sentido, es un que absurdo. quizá necesita un poco del trabajo de Ibarzábal Murphy para darle sustento legal a las decisiones que van a tomar. ¿Va a vetar mi ley o va a dejar correr judicialmente este tema? Es un dilema importante. Ayer dijo que iba a vetar. Ayer Vamos dijo a vetar todo, que dijo. iba a vetar todo, pero no especificó qué. Entonces hay Ujú. que ver qué de esto se veta, qué de esto se deja correr y cómo lo accionan y cómo desestructuran el tema de declarar inválido, que fue lo único que hicieron los libertarios en la sesión de ayer, es decir, esto no es válido, sirve de válido. nada, no sirve de nada y demás. Ahora, la semana pasada habíamos hablado de la barbaridad que había tuiteado Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de terrorismo de estado de baja intensidad y nosotros recordábamos los actos de violencia de la Cámpora que asemejaban a guerrillas de baja intensidad en el mismo espejo discursivo y virulento. Dicho esto del kirchnerismo, lo que pasó ayer y sigue pasando, sigue rebotando en Twitter con los tuiteros oficialistas, con el gordo Dan en la cabeza, fue una barbaridad. Están dándole contexto y contenido al discurso de Cristina. Yo no había visto una escena de terrorismo de estado de baja intensidad hasta que vimos los tweets de los libertarios de ayer. Tenemos una serie para mostrar el gordo Dan hablando de que saquen los aviones y los tanques al Congreso, los tanques a la calle ya. Pedían los F-15 que compró el gobierno, los que F-16. vayan, los F-16 que vayan al Congreso. Retweets, hubo una serie de retweets acá con imágenes del tanque del gordo Dan y de otros Sí. trolls El trampista. y del trampista, uno de los más conocidos, hablando de organizar milicias populares. Esto de hecho lo mencionó la kirchnerista de Tulio en el Senado y dijo que efectivamente los va a denunciar no solo ahí en su discurso, sino que penalmente, porque obviamente esto es apología del delito. O sea, y es cierto que juegan con un discurso límite en todos los contextos y con todas las incorrecciones, pero hay Y el más fuerte es este. exactamente puntos donde no se llega. Acá Frank Fijap, el hombre que corrió cuando tuvo que enfrentarse a una manifestación, habla de dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro. La verdad que para humor son malos y para serios son peores. Este discurso libertario es un error estratégico que además encima los ata más cerca, o sea, los pone más cerca al discurso que uno esperaba de Villarruel. Es rarísimo realmente lo que están haciendo los libertarios en ese sentido. Y esta imagen tremenda de inteligencia artificial hecha con imágenes reales, digamos, de Milei cuando desfiló con los tanques y el Congreso luego impactado por un proyectil. Esto pasó ayer en las redes y va a tener consecuencias judiciales. Y reitero, digámoslo, así como decimos que no se puede hablar de terrorismo de estado de baja intensidad porque es una contradicción, no existe que una cosa unida a la otra, no puede ser de baja intensidad un terrorismo de estado, tampoco se puede trivializar la violencia de las maneras que lo están haciendo los libertarios ahora. Así que... ¿Sabés qué es gracioso?
que todo esto que están diciendo en redes encaja con los cambios que se hicieron en la Policía Federal, en las fuerzas federales, con los ciberdelitos y todo eso. Se encajan perfectamente con todo eso que hicieron, con las investigaciones. Es cierto, creo que si Bullrich en vez de pelearse con Villarroel se pusiera a hacer lo que decía que tenía que hacer, quizá tendría que estar accionando contra el Gordo Dan y alguno de sus colaboradores, asesores o amigos que ponen gansadas en Twitter realmente. Sí, sí. Pero hay hay algo más. más. Sí, Porque sí. después, detrás de todo esto, detrás de la pelea con Villarroel, estaban los gobernadores. Estaban los gobernadores ahí metidos. ¿Y qué pasó con los gobernadores? A ver, acá tenemos un trabajito de compañeros nuestros que nos han Fernando dejado. Ulmer y Martín Duré. Fernando Bulmer y Nos y trajeron Martín unos Duré, lindos datitos. gente que hacen periodismo de datos, nos trajeron datos para darle contexto a la pelea que Sí. se dio, por qué las provincias fueron a por el presupuesto de Milei. Y vamos a ver un poco cómo se maneja la coparticipación, porque hubo dos medias sanciones que fueron aprobadas y que fueron presentadas por los gobernadores, Sí. que implicaban la distribución automática del impuesto a los combustibles Y y las de los ATN. ATNs, los aportes del Tesoro Nacional, que son hasta hoy discrecionales y que esta norma quería llevarlos a la fórmula automática de coparticipar los fondos. Sí, tal cual. Entonces, contame, Franco, ¿qué tenemos de esto? Bueno, los gobernadores de lo que se venían quejando en realidad es de la baja de estos impuestos coparticipables. Pero Claro. lo que nos revelan acá en estos datos Fernando Bulmer y Martín Duré es que las transferencias automáticas que parten de Nación aumentaron y recompensan toda esta pérdida que habían tenido de la baja de los impuestos coparticipables. Ujú. Con respecto a la inflación, ahí lo vemos en la plaquita, con respecto a la inflación, tiene un aumento real, en términos reales, de 3,5% en el primer trimestre primer semestre de este año. Por Mm, arriba de o sea, 3,5% por arriba de la inflación. ok. Cuando tenés a los gobernadores que le están tirando proyectos, digamos, para aumentar estos impuestos coparticipables, al mismo tiempo que impulsa el aumento de las jubilaciones con sus senadores y lo mismo con la emergencia de discapacidad. Claro, acá hay un punto que es medio a favor a el discurso del gobierno. ¿En qué sentido? Que si, digamos, los gobernadores hubiesen hecho los deberes de bajar el déficit fiscal, Sí. si no estuvieran en una escalera inflacionaria en sus propios, con respecto a sus propios presupuestos, Sí. tendrían más plata que antes. Sí, y esto mismo dice Guillermo Francos, Claro. que dice que no están haciendo el ajuste que deberían hacer y por eso no les termina alcanzando. Ahí también, estos son datos de IARAF, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Sí. Pasaron de 18 billones de pesos, obviamente, en el primer semestre de 2024, o sea, interanualmente, a 28,5 millones de pesos en el Sí, primer sí. semestre del 2025. Billones. Sí, billones, sí, correcto. billones. Sí, sí. Después, ¿qué pasa? Las más beneficiadas, ¿quiénes son las? Uno supondría que van a ser Capital o algunas más afines como Tucumán, Catamarca, pero no es tan así. En el primer puesto, digamos, está Salta, que sí es un poco una provincia amiga Sí, actualmente, está ahí. pulula Sí. es el límite entre el oficialismo y la oposición, Sí. Salta. Siempre está, es como la última de las más oficialistas. Claro. O la primera de las las menos opositoras. Depende cómo se vea. El Tuvo gobernador un Sanz aumento, juega ahí. claro, tuvo un aumento de 6,6% en términos reales. Ujú. Y sorprendentemente, en segundo puesto está la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con el 6,5%. Mira. ¿No? Un dato sorprendente, ¿no? No le está poniendo una traba económica, como acusa a veces Kicillof, o como Néstor Claro, Kirchner le dice a Scioli. Kicillof llora ajuste y recorte del nivel nacional, pero efectivamente él tiene más plata de nación traspolada a él. Y sin embargo, tampoco obviamente no tiene ningún interés ni ninguna política Sí. de buscar un superávit fiscal Kicillof en su gestión. Sí, no Entonces, tiene ninguna bueno, intención. ahí hay un punto. Después, bueno, aparecen Tucumán y Misiones, ya bastante por debajo, con 3,9 y 3,7% de aumento real, que Ujú. son también Más, algunas... más cerca de ser las que suelen aprobarle el temario al Claro, le oficialismo. facilitan un poco el Congreso también. Ajá. Y después, bueno, tenemos los dos extremos. Acá, en la siguiente placa, ahí tenemos, en la ciudad de Buenos Aires es la única de los territorios de la Argentina que no tuvieron un aumento real de las transferencias automáticas de la nación. O sea, en términos reales es la única que tiene menos plata. Sí.
En términos reales, sí, 0,5% menos. No por casualidad la pelea con Jorge Macri. Tal cual. Además, acá quiero destacar un dato que no aparece acá, que Catamarca está justito por encima, que es de las que menos recibió, pero aumentó en términos reales. Pero aumentando. O sea, Sí. todas aumentaron salvo la ciudad de Sí. Buenos Aires. Destaco Catamarca porque también es una de las provincias amigas, digamos, Sí, de es Javier verdad, Milei. es verdad, es verdad. Bueno, ayer hubo un discurso de un senador que no es del oficialismo catamarqueño y sin embargo hablaba de eso, decir, bueno, sí, Catamarca efectivamente está reclamando el dinero que debe tener, porque de hecho la coparticipación efectivamente es de las provincias. Sí. En ese sentido, las provincias, esto que se aprobó, sobre todo estos dos proyectos de los gobernadores, tienen que pasar a diputados. ¿Qué va a pasar ahí? Yo tengo un poco de data porque estuve hablando de algunos de los estrategas de las provincias que estuvieron buscando este acuerdo para que saliera en el Senado y tienen ganas hay una gran parte que tiene ganas de despegarse de que le digan degenerados fiscales. Sí. Que casi siempre son los gobernadores dialoguistas. Si vos ves los gobernadores que eran de Juntos por el Cambio, del PRO, de la UCR, e incluso algunos peronistas que tienen más cercanía al gobierno, están tratando de no darle la razón al gobierno en que le digan degenerados fiscales. Y cómo piensan hacerlo es, bueno, ahí va a haber una división de qué se avala y qué no. Ellos consideran que tanto lo de ATN como lo del impuesto al combustible implica en gasto real para el gobierno entre un 0,2% del presupuesto, Un 0,3. sí, un 0,1 de este año y un 0,2 del año que viene. O sea, es una fracción mínima. Sí. Al Entonces principio dicen, habían acusado que 2,5% era el total de todas las leyes que se trataban ayer, que iba a poder afectar en un 2,5% del PBI. claro, eso es lo que decían de la, Sí, de de la la generalidad en promedio. Pero de estos dos es casi mínima la afectación. Entonces dicen, esto es casi automático. La plata que entra se divide automáticamente y no tiene, obviamente le sacan el control sobre esa plata estacionada al gobierno nacional, que eso implica también generar plata en sí misma. Pero bueno, ese es el único cambio, el único resorte que cambiaría con respecto a los ATNs y el impuesto al combustible. Entonces, ¿qué pasa? Si uno quita eso y hace el promedio de la suba de para jubilados o de emergencia en discapacidad, implica sí un gasto más real, que debe estar más cerca del 4 o 5%. Ahí es donde las aguas se van a dividir y van a estar los gobernadores que fueron por todo, incluidos los kirchneristas, que van a decir esto se mantiene, y otros que van a decir no, las cosas que toquen el superávit fiscal vamos a mantener el compromiso de no aprobarlas. Esto en el caso de que lo veten, No, porque ya son proyectos, ya son ley, digamos. no son ley. La de, Tienen media sanción. Las la de dos. jubilación, ¿no? No. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Por eso, en caso de que las otras son leyes. Si Claro. lo vetan, no lo van a apoyar. Claro. Y en la media sanción no van a aprobar para que sea ley. Claro, para que sí. Digamos, sí, obviamente, jugando en contra. Siempre y cuando hay que esperar que vete Milei. Claro, ¿Cuál depende es de las lo que cosas? Se presume que las cosas, que es probable que una salida sea que vete la parte que toca al presupuesto y que quizá lo otro no, para mantener el diálogo con cierta parte de los gobernadores. Así que ese es el escenario que dejó todo detrás de los secretos de Victoria la Traidora, la novela de esta semana. Y Cristina y Alberto tuvieron en común que fueron una fórmula presidencial que gobernó el país. Cristina eligió a Alberto para ser presidente, gobernaron 4 años y ahora andan en otra que es una carrera de embargados, porque los dos, una condenada por corrupción y el otro investigado fuertemente por corrupción. De hecho, ahora fue procesado en la causa Seguros. Y para darle contexto a esto, le vamos a dar números, porque la justicia accionó en las dos causas judiciales esta semana, en Seguros y en la causa Vialidad, que es la que tiene condena Cristina. En la causa de Cristina se determinó la actualización del dinero que va a tener que devolver
ella, Lázaro Báez, y los funcionarios que estuvieron en Vialidad y que fueron condenados por esta causa, la causa que terminó siendo ratificada por la Corte Suprema de Justicia y es por la cual ella tiene prisión domiciliaria actualmente. Pero también esta misma semana se supo del procesamiento, el juez Ercolini procesó a Alberto Fernández en la causa Seguros, en esta trama de intermediarios que habían montado en el gobierno de Alberto Fernández, entre ellos uno de sus mejores amigos, el broker Martínez Sosa, y su secretaria, que también fueron embargados. Y acá tenemos el embargo uno contra otro. Alberto y sus amigos versus Cristina y sus amigos. La causa Seguros tiene embargos por 303.000 millones de pesos entre una veintena de personas que fueron embargadas. Alberto Fernández, su secretaria y el esposo de su secretaria, que es su broker amigo, Héctor Martínez Sosa, tuvieron el mismo embargo, la misma cifra de embargo. Sin embargo, en la investigación incluso hay embargados más altos. Sí. Porque hubo otros gestores y otros brokers que movieron más plata, que la justicia tiene la sospecha de que hubo un desfalco mayor en las intermediaciones de otros, y entonces hay algunos que fueron embargados hasta por 27.000 millones de pesos. Pero la comparación es con la de Cristina, que se actualizó. Cristina, en un principio, cuando la causa Vialidad empezó allá en tiempos del macrismo, no, en verdad empezó mucho antes, empezó durante su propio gobierno con la denuncia de Carrió, pero bueno, cuando se hizo la primera evaluación del dinero que había sido utilizado para la corrupción, sí, se había hecho un cálculo de 80.000 millones de pesos, que era bastante irrisorio. Ahora lo que hicieron es actualizar las cifras, aplicarle inflación, sanciones. Obviamente que cuanto más tiempo pasa, se generan intereses punitivos que tenés que pagar cuando tenés que devolver dinero o pagar multas. En este caso, hoy se supo el recálculo que hizo el peritaje de la Corte Suprema, el equipo de peritos de la Corte Suprema, que recalculó el desfalco de Vialidad de Lázaro Báez y Cristina Kirchner en 684.000, casi 685.000 millones de pesos. Eso es lo que tienen que devolver, y si no lo pueden devolver, es lo que tienen que sacarle en bienes. O sea, ahora van a ir por los bienes, tanto de Cristina seguro, porque tiene sentencia firme, de Alberto eventualmente también. Por ahora es solo un embargo preventivo durante el procesamiento. En el Cristina es a liquidar. Esto va a empezar a avanzar y van a hacer a liquidar los bienes. Pero veamos, ellos, presidente y expresidente y ex vicepresidenta, cómo están uno a uno en lo que tienen que devolverle al Estado por haberle robado. Alberto Fernández solo tiene 14.634 millones de pesos a devolver. Él siempre ha dicho que no tiene nada a su nombre, que es un pobre hombre con pocos bienes. Capaz y que vive de prestado. Claro, como vive prestado en lo del Vistur, quizá el Vistur les haga garante. No creo que esa generosidad del empresario no creo que la tenga. Son tan amigos que capaz. Sí, pero bueno, habrá que ver de dónde sale la plata que Alberto tiene que devolverle al Estado. En cambio, Cristina le tocan 68.499 millones de pesos que tiene que devolverle a el Estado Nacional por la causa Vialidad. Ahí van a entrar todos los bienes de Cristina, inclusive donde está viviendo ahora, también los bienes que están a nombre de los Sauces, de Otesur, de las empresas, los departamentos que tienen Puerto Madero, los bienes de la empresa Coma, que tiene una empresa sin actividad, pero que tiene terrenos en el Calafate. Así que hasta el ropero de Cristina para devolver este dinero, que es el 1 contra 1 de la carrera de embargados kirchneristas. Y el gobierno había dicho, no, acá no pasó nada, no, esto es fake news, no, llegó un avión, pero bueno, bajaron, no pasó nada, naranja. Pero el avión, que era de Escaturice, el hombre que ahora le está haciendo lobby a la CIDE en Estados Unidos, llegó y había imágenes para mostrar cómo llegó y qué pasó cuando llegó.
En el avión iba Laura Belén Arrieta, que ya se hizo famosa por este viajecito que ha hecho, y vamos a hablar un poco de ella acá. Vamos a contarte el circuito de las valijas de Arrieta, que llegó a Aeroparque en el avión privado y tuvo la buena voluntad de aduana para no ser requisada en sus equipajes, que llegaron con ella, que ella había dicho, bueno, traje 2 valijas, después se vieron que eran 10. Acá vemos el avión, estas son las imágenes que trascendieron esta semana, vemos el avión y la gente de aduana, de la empresa privada, todos acercándose. Acá la imagen de las 10 valijas, que esto estaba en la presentación de los fiscales que revelaron esto. 10 valijas, cuando se hablaba que eran 2, bueno, acá se vieron, bueno, espera, hay 10 valijas, está bien, venía una pasajera, un piloto, un asistente del piloto, pero había 10 valijas, no eran 2 valijas. Y después los vimos, la otra novedad de esto, la más interesante, es este momento. Acá los vemos cuando tienen que pasar por aduanas, vemos el escáner de aduanas y vemos como se abrió otra puertita y pasan por el costado. Era un avión privado que venía de Estados Unidos y el gobierno defiende esta imagen diciendo que Estados Unidos no es un país de riesgo, por ende no es necesario que los controles se hagan acá porque los estadounidenses hacen mejores controles. Está bien, es un argumento, pero hay algunas cosas que quedan en el aire y te las vamos a ir contando en este repaso. Ahí veíamos en la última imagen cómo salían de la zona de aduana y la veíamos a Arrieta con todas las valijas detrás. Vamos a desglosar un poco qué traía y cómo venía. Primero te voy a mostrar esto. Esta es la nueva foto de perfil de Laura Belén Arrieta, que está más corpo. Antes estaba en una posición más chic. Acá la vemos más chic cuando estuvo en la CEPAC, acá en Buenos Aires. Estaba con un look muy, muy lindo y con una cartera, creo que era Chanel, espectacular. Pero ahora tiene un perfil más corpo y te vamos a contar por qué ahora mismo. Porque tenemos una placa de quién es esta chica y qué novedades tiene. Laura Belén Arrieta tiene 32 años, pero es todos estos cargos que estás viendo en esta placa. Y todas las empresas que se mencionan son empresas de Escaturice, del hombre que está en Miami, que tiene vínculos con la CIDE y que hace lobby para la CIDE. Según mostramos que hubo un contrato con Estados Unidos que firma la CIDE en nombre de la empresa Tactic, que es donde ella es parte es board member, es parte de la membresía. Tactic es la empresa que organiza los CEPACs y es el sello que organiza las CEPACs en Estados Unidos y en Argentina. Eso es lo que es Tactic. Pero ella tiene cargos tanto en OCPTEC, que es una de las empresas de Escaturice, también tiene en COC Global Enterprise, que es el fondo de inversión madre que tiene todas las empresas de Escaturice adentro. Son ponele que una docena de sellos y empresas que engloba COC. Y también es parte de Tactic, obviamente, la empresa que decíamos que es como más empresa de lobby. Y si fuera poco eso, ella tiene un cargo en Surjet. Surjet es una empresa de aviación privada, también de Escaturice, que tiene sede en Miami y que se supone que era la que utiliza el avión donde ella vino. Ella vino como empleada en el avión que es de la empresa para la que trabaja. Pero ahora, como se ve que mucha gente está viendo qué publica Arrieta, descubrimos una cosa más. Además de todo esto, es dueña de una casa de bebidas que se llama Casa da Bebida. Casa da Bebida es una cadena de venta de bebida online en Brasil. Es una cadena bastante importante. Acá vemos una promo tienen el Blue Week ahora en la casa. Entonces, si vos pedís whiskies o coñacs la verdad que tiene bebidas Variedad. internacionales variadas. Y ella se asume como la dueña de esta red en Brasil. Así que tiene negocios en varios lados. No, mucha gente piensa como que dice, bueno, es una chica que vino en un avión. Es una ejecutiva importantísima del equipo de Escaturice. No es un rol menor el de Laura Arrieta en el mundo de Escaturice, que recordemos es uno de los empresarios muy cercanos al gobierno y es el que acaba de comprar Flybondi para tener dimensiones. Dicho esto, tenemos una perlita más de Arrieta, pero la vamos a guardar para el final, porque vamos a seguir el circuito de las valijas y quién más estaba en esa escena de fotos que vimos toda esta semana y que nadie se tomó mucho el tiempo de explicar. Esta persona
es una persona que no se vio en las imágenes, pero sí en el informe fiscal. ¿Por qué? Porque él es Víctor Duploy. ¿Quién es Víctor Duploy? Es un otro empleado del mundo Escaturice, con otros roles, pero es el hombre que se subió al avión a la vuelta. Cuando el avión que estuvo en Aeroparque volvía hacia Francia. Es un rol clave. Acá lo vemos al lado de uno de los aviones, porque él también trabaja con los aviones de Escaturice, con las empresas de alquiler de aviones de Escaturice. Pero no solo eso. Duploy es un nombre estadounidense, pero creo que de origen argentino. Yo creo que es nacido acá, pero está nacionalizado estadounidense, aunque no tengo el dato preciso, es una presunción, pero él, de hecho, tiene nacionalidad estadounidense. Había venido en un viaje privado, un viaje, no privado, perdón, Comercial. un viaje comercial a la Argentina en tiempos de cuando se hizo la CEPAC acá, en la que Arreta participó, y él, como veíamos recién en una de las fotos, también estuvo en la CEPAC, ahí donde se sacaron la foto con Milei, él estuvo ahí organizando. Y tenemos la ficha de quién es en más detalle, porque acá vemos un poco de la experiencia de Víctor Duploy y por qué tiene contexto, es porque también es hombre del riñón de Escaturice. Si lo vemos tiene un cargo en OCPTech diferente al que tenía Arrieta. Arrieta es la gerenta de negocios operativos y él es más el manager corporativo de OCPTech, que es una empresa de servicios de tecnología. Es, digamos, la representante de Cisco en varios lugares del mundo. Es una empresa importante. De hecho, es una proveedora del Estado muy fuerte, actual y de estados anteriores. No solo con Milei ha estado esta empresa, y vamos a avanzar en ese orden de ese dato. Pero también tiene un rol muy cheto, Chief Business Development Officer. Ese cargo lo tiene en el fondo COC Global, y tiene otro cargo de Developer Officer de negocios en una empresa que es increíble, que es Elysian Curated Concierge. No se inventan nombres nada más en las No, municipalidades. ¿sabes qué? Elysian es una de las empresas de servicios de lujo de conserjería radicada en Miami. O sea, esta empresa te da servicios desde valet parking para autos de ¿En alta dónde? ¿En Estados gama Unidos o acá? en Estados Unidos, y tiene servicios para, Acá lo también. podés contratar en otros lados. Es una empresa de atención de lujo que puedes hacerte desde eventos privados a darte esto que te decía, digamos, valet parking, conseguirte acomodaciones en viajes, tercerizar aviones privados. Todo lo que necesites de logística y de organización para un evento de lujo o para unas vacaciones de lujos, te lo da esta empresa. Pero el sello distintivo es el servicio de lujo. O sea, que es un nivel de gasto exclusivo y de servicios que son complementarios al lujo. Por ejemplo, poner un valet parking en un evento, digamos. Pero estamos hablando de etiqueta y lujo. Él es uno de los grandes ejecutivos de esta marca. Y hay un dato que ata a la versión oficial de ellos con respecto al viaje. Duploy había dejado una valija adentro del avión, y Arrieta también. Y siempre, digamos, los fiscales intentan saber por qué sucedió ello. Bueno, lo que pasa es que los dos se iban a Francia a un evento de Louis Vuitton. Ella, de hecho, se ha mostrado con valijas. Viajó con una valija que era de Louis Vuitton, de hecho. Se iban a un evento, al parecer invitados a un evento de Louis Vuitton en Francia, y por eso iban y viajaban juntos hacia allá, y por eso habían dejado equipaje, porque dejaron, digamos, la ropa que iban a usar para ese evento, lo habían dejado directamente en el avión con el que iban a volver. Estuvo, como decíamos, en la CEPAC en Argentina, Duploy, pero además hay un dato más que quiero destacar. En sus redes destaca los logros comerciales de la empresa Royal Class. Royal Class es una empresa de taxis aéreos argentinos que fue históricamente, bueno, vinculada a Chabrán, que fue vinculada después a Lázaro Báez. Pasó por todos los nombres turbios de la historia argentina, y ahora se lo vincula mucho a Escaturice. Escaturice niega ser el dueño de Royal Class. Hay otros nombres de pilotos históricos en Royal Class que también niegan y dicen que ellos son los propietarios, pero es curioso
que uno de sus ejecutivos más importantes destaque en sus redes los logros de una De empresa otra empresa que es ajena. que sería ajena. Royal Class casualmente es donde es la empresa que lo llevó por la pista a Arrieta y a los tripulantes del avión, y fue la que prestó el hangar para el avión de Escaturice. O sea, hay vínculos cada vez más evidentes entre Escaturice y Royal Class, entre ellos ese que mostrábamos recién. Vamos a otro personaje que vimos en las imágenes. Este no es de la empresa de Escaturice, esta es una empleada de la aduana, y es la que está teniendo, al parecer con el avance de la investigación, el dolor de cabeza más grande. Se llama Cynthia Cali, ahí la vemos al lado de la camioneta Traffic de Royal Class que llevó a Arrieta adentro del aeropuerto, y la vemos en otra de las capturas que estaban ahí. Acá estaba en la parte de aduanas y fue cuando se hizo una cola paralela donde se abrió una de las tiritas para que se haga una segunda entrada y que que Arrieta y su trup pasaran por un costado de los escáneres. Se le adjudica esa atención, se le adjudica a Cynthia Cali de la aduana, y se dice que hay mucho interés en investigar las llamadas cruzadas de un celular que se vio manipular a Arrieta, que no se sabe si era de Arrieta o era de Cynthia Cali, Sí. y hubo una conversación. Al parecer esa conversación habría sido el punto de autorización para que los dejen pasar. Entonces va a haber un cruce de llamadas, seguramente en un tiempo va a haber información sobre ese cruce de llamadas y quién fue que habló en ese momento. Sí. Tenemos para ver quién es Cynthia Cali. Es operadora del escáner y oficial de control de equipaje de aduana. Antes estaba abocada en Ezeiza, es empleada pública, es parte de la aduana, tiene 48 años, y si alguien puede pagar los platos rotos de todo esto que está pasando, porque el gobierno se defiende con dos versiones. Una, con esto de decir, no se hizo nada mal porque no era factor de riesgo este vuelo. Y la segunda es, y si algo se hizo mal, la denuncia la hicimos nosotros. Cosa que eso es verdad también. La aduana hizo Sí, incluso hoy presentaron la la lista autodenuncia. de los empleados de aduana que estuvieron ese día presentes cuando pasaron, digamos, a Arrieta y sus valijas. Exactamente, bueno, Cynthia Cali es una de ellas y es la que puede tener la mirada más problemática en la causa, si es que alguien tiene consecuencias en esta causa, que yo creo que no va a tenerla. Y el último personaje, muy interesante, que fue clave esta semana, es Juan Pablo Pinto. Juan Pablo Pinto. Esta imagen es lo único posible de encontrar. Es una imagen borrosa, antigua, y que no pude encontrar la foto original, pero es lo único que circula de Juan Pablo Pinto para compartirles, y le vamos a contar por qué hay pocas fotos de Juan Pablo Pinto. Vamos a ver su ficha. Bueno, Juan Pablo Pinto es un experimentadísimo piloto, pero experimentadísimo. Ha trabajado en por lo menos más de 7 aerolíneas, entre ellas Norwegian, Qatar Airways. En todo el Es mundo. un piloto reconocido. Ahora es el Corporate Captain del sello Coq Global, que es el Les COC encanta, Global. bien pomposo. No, nunca, sí, bien yankee, Gerente, todo bien. ningún Sí, gerente. no, es el capitán corporativo de los aviones de Escaturice actualmente, que tiene varios aviones, no solo el que vimos acá es el que famoso tiene, negro que no es solo ese negro que vimos en pista, pero hay algo más de Juan Pablo Pinto. Juan Pablo Pinto fue piloto de la flota presidencial y fue director de la agrupación aérea de presidencia. Fue el piloto de Alberto Fernández, de hecho. A la mierda. Pinto, de hecho, todavía tiene abierta una causa judicial que lo investiga por algunos una investigación de supuesto pedido de coimas. Al parecer se lo involucraba como que pedía plata en voz de algo, cuando en verdad no tenía por qué tomar ese rol Sí. como piloto. Digamos, tiene un par de investigaciones, pero sorpresivamente Pinto, al ver que habían trascendido estas imágenes, declaró, sin haber sido llamado, se presentó espontáneamente y declaró en la causa. Y aportó algunos datos. Primero, se hizo cargo de la gran mayoría de las valijas, algo que obviamente le subsana la situación a Arrieta en esta situación. Pero él dijo que de todas las valijas, de él eran 5, de los bultos y valijas. Había 5. De hecho, aportó la imagen que trascendió, en la que está con el circulito,
muestra él mismo la imagen que había trascendido y él marca, mirá, Estas son- en esta imagen, estas son mis valijas. Ahí lo vemos. Esto está, ¿por qué tiene texto arriba? Porque esta es la presentación de él en la justicia. Y ahí detalla, si vemos lo que va diciendo es, mira, esta parte, alguien me está llevando mis valijas. Todas estas valijas son mías. Y ahí había una guitarra que tenía que traerle a un allegado, mis valijas personales con cosas que traía y una caja que traía una impresora para, nada, imprimir cosas. O sea, se había comprado una impresora, no sé si era para él, acá vemos el detalle de que él instaló la impresora, no sé si era para su mujer, no me acuerdo el detalle, pero una impresora de uso hogareño, que era, Sí. esa caja había generado mucha duda y mucha especulación porque todo el mundo decía, bueno, deben ser sistemas de la CIDE, bueno, era una impresora, tampoco era tan grave. Trajo también una guitarra y trajo una mochila para el hijo, de hecho, él tuvo como podríamos llamarle un golpe bajo, o dijo, bueno, yo les voy a mostrar la sonrisa de mi hijo con la mochila nueva que yo le traje, también aportó esa fotografía en ¿Cuándo su fue a declarar, se declaración. sabe? Pues, esta semana fue. Ah, Esta claro. semana, después de que trascendieran, se apropicuó y dijo, no, bueno, estos son míos, y diciendo los de Arrieta eran efectivamente 2 valijas. También tenía otros bolsos. Tenía otros bolsos de mano, los bolsos rosas que vimos, Los que famosos también bultos. incluían, sí, que fueron considerados como bultos de tránsito, porque los carrions y los bolsos de mano, así se los llama. Él como que le dio una salida elegante a Arrieta de esta situación. Recordemos, son todos empleados de la misma persona. Él es el piloto de la empresa de Scaturice y Arrieta Arrieta Lombard. es empleada de una empresa que integra esa firma de la que pertenece Pinto. Entonces, bueno, está bien. Hay que ¿Hasta qué tomarlo como punto? una Claro, parte sí, sí. interesada en Hay esto, que tomarlo con pinzas. pero no obstante aportó datos como para darle claridad a esta situación. Ahora, todo esto trascendía y la televisión mostraba todos los detalles. Todavía no trascendió el video, pero capturas que los fiscales habían aportado Sí. a la causa se vieron un montón por todos lados. Pero yo tengo un dato más. A ver, ¿Sabes dónde estaba Arrieta en el momento en que todo esto trascendía? en la casa, calculo. ¿Dónde va a estar? Vos decís que ella creo que tiene residencia en Miami, pero no estaba en Miami. ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá en Buenos Aires. ¿Sabes dónde específicamente? Te voy a ¿Dónde? mostrar primero una foto, a ver si reconoces a alguien. Ahí la vemos, es ella la que está firmando. No me digas. ¿Ves que está firmando algo? Volvamos hay una foto que están posando, no la del posteo. Vayamos esta. ¿Ahí reconoces a alguien? Estaba muy formal ella. La de cuadritos, Académicos. a cuadrillé, Académicos. es Arrieta. ¿Quién está al lado? Es Helpi. ¿Sabes quién es Helpi? ¿Quién es? El rector de la UBA. Laura Arrieta estaba con el rector de la UBA en el momento en que más álgidamente se estaba hablando de ella y se ponían sospechas sobre un supuesto contrabando en Aeroparque. Ella estaba con el rector de la UBA. ¿Y por qué? Porque OCPTEC, que es una proveedora de logística y tecnología importantísima, Sí. estaba bancando una especie especie de de... No congreso, como becas que se dan Ok, como un auspicio en la UBA. ok. De Un estudio. movimiento, claro. Entonces acá estaban firmando los contratos con formalismo nomás Sí. por ese evento y estaba, pero exactamente En el en la mismo misma momento. semana. En la misma semana ella estuvo en la UBA, de hecho tuvo difusión pública esto. No es que encontramos hicimos una investigación que la Sí, fuimos sí, a sí. buscar. Esto fue un acto público. Esto, Sí. en efecto, es el decanato de la UBA. Y hay un posteo, de hecho, de Laura Arrieta promocionando esta situación con la Universidad de Buenos Aires en este evento de becas que la empresa de Escaturice tiene con la UBA. Porque los contactos de Escaturice con el Estado son Por de todos un lados. pulpo grande por todos lados, incluso en la Universidad de Buenos Aires. Mal momento para hacer esta presentación, mal timing. No sé cómo le habrá caído a Helpi, al rector de la UBA, que se sepa esto ahora, pero bueno, era lo que pasaba y era lo que te queríamos contar sobre la chica de las valijas que estaba en Buenos Aires. Y en nuestro paseo por gastos increíbles de la Argentina llegamos a, cuando no, la intendencia de
Quilmes. Quilmes. Nuevamente la intendencia de Quilmes. Y Mayra Mendoza viene teniendo varias obras, incentivando varios proyectos, digamos. Espera, que tenemos un lujo. Vamos a presentar este informe como se debe. Este informe se llama Mayra Park. Es el mejor título que hemos puesto en la semana. Mayra Park. Y Franco Maceo nos va a contar por qué se llama Mayra Park. Mayra viene incentivando varios proyectos a gran escala. Incentivando, qué bueno que sos. Incentivando proyectos a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Gastar Parques, la tuya. espacios verdes, Claro. microestadios, complejos pará. deportivos, de todo, parques acuáticos, de todo tiene. Así que te voy a empezar contando una historia, ¿sí? Sí. Hay un microestadio Ajá. llamado Néstor Kirchner en Quilmes que Ajá. fue terminado por... ¿Cuándo no? Que fue terminado, claro, cuando no, un nombre con Kirchner. Original el nombre. Originalísimo. En el que lo inauguró Mayra Mendoza junto a Cristina Kirchner, ¿no? Ahora ahí vamos a ver el momento en el que inaugura. Es necesario rediscutir el país que queremos. Nosotros tenemos una inmensa responsabilidad también como oposición de rediscutir ese país, reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante, que siempre hay que mirar para adelante. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho. Que nuestro pueblo viva dignamente como se merece y para eso vamos a seguir militando, organizándonos, trabajando y gestionando todos los días. No importa las adversidades. Me encanta, porque Tal cual. Cristina hablaba de mirar para adelante y Mayra Mayra mira Mendoza para hablaba de adversidades, digamos, y ninguna de las dos vio las rejas que se venían hacia adelante. Pero bueno, esa es la situación. De hecho, hay muchos rumores de que Cristina quiere que Mayra Mendoza sea gobernadora. Sí. La verdad, bueno. Es fuerte. Eso es un sueño increíble. Para pero Mayra es para Mayra fuerte. sí, pero yo creo que no tiene. La política te puede sorprender. Capaz que estas Me obras le parece que no ayudan sé. a ser gobernadora. Vamos a ver. Bueno, volvamos Vamos. entonces a las Ahí obras. Espera, veíamos- hagamos una cosa. Alejo, poneme la primera foto que habías puesto, porque quería ver, la pasaste un poco rápido, quiero ver un poco los detalles de las obras, quiero ver cómo es el Mayra Park un poquito. El microestadio en Néstor Kirchner, Sí. mirá qué lindo. También se veía la que se estatua, ve. que es la que se sacó del Senado cuando llegó Javier Milei también. La estatua de Néstor Kirchner. La estatua de Néstor Kirchner que fue reubicada en este microestadio mismo que está complejo, hecho en Quilmes. A ver, Tal cual. contame un poco los detalles que tiene esta obra bastante importante. Sí, que se bastante está importante. Se inició, para que te des una idea, se inició en el 2011. ¿Sí? Mirá. En la gestión de Bárbara Gutiérrez, Ujú. del sindicalista, el famoso Sí, sí, sí. sindicalista. O sea, y se inauguró en 2024. O sea, estuvo 13 años en construcción. En el medio abandonada, obviamente, en un Claro. momento. Y seguramente renombrada, porque no debe haber empezado con el nombre de Néstor. ¿o sí? No tengo No. el dato, pero se empezó como un complejo. Puede ser, por la época puede ser que sí. Al inicio, sí, se estimaba un gasto de 63 millones de pesos, que fueron efectivamente pagados, pero se esperaba que se gaste eso y ya está, ¿no? Terminarlo. Sí. ¿Qué pasa? No se terminó, obviamente. En 2015 termina el mandato de Gutiérrez. Llega Martín Molina y la obra queda abandonada hasta el 2022. Ujú. ¿Sí? 2 años, 3 años después de que Mayra llegue al gobierno de Quilmes. Efectivamente, en 2022 se empezaron de nuevo las obras en el microestadio este y se finalizaron en 2024. Ajá, Y se invirtieron 196 millones de pesos más, más. ¿sí? Mirá Para vos. que se termine, para que haya una puesta en valor y bueno, para Bueno, cerrar bien terminando todo. Pero ¿qué pasa? un poquito de sobreprecio, ponele. Sí, Un poquito, y no es un además- comentario mío, no, No. la carta de documento no es para vos, Franco, no Y- te preocupes, pero digo, no, eso, no un sobreprecio, un aumento Sí. presupuestario No, y además elusivo. sabemos que siempre hay actualizaciones constantes porque era en pleno momento de inflación a Inflacionario, full. sí, claro, es caro construir, sí, sí, Claro, y y más si es para Néstor Kirchner, sí, Tal- sí. todo para Néstor. Claro, exactamente. Tal cual. Y este microestadio está dentro de un complejo deportivo Ujú. en el que también hay una pileta y se hizo una cubierta móvil para esta pileta Ajá, que costó 294 millones de pesos, ¿sí? Y otros 6 millones para hacer vestuario, un Ujú. vestuario. mira vos. En total- 294 millones, una cubierta móvil Móvil de para una pileta. pileta, qué top. Sí. Qué top y qué carito, ¿no? Carito. En total Carito para estamos el hablando de presupuesto. que entre el microestadio y la Quilmes se cubierta de la inunda, pileta, ¿no?
Quilmes se inunda constantemente. No podemos poner la cubierta móvil por encima de Quilmes para Quilmes, que como un no se domo. inunde, ¿no? Claro. Claro, por la calle Calchaquí piden, por Claro. favor, que pongan la cubierta móvil para pileta, que se Claro. vuelve Calchaquí al parecer una pileta. Tal cual. Así que bueno, En total estamos hablando de 559 millones de pesos que nos costó este microestadio con la cubierta de la pileta y los vestuarios y todo. ajá. Un número bestial. Y que además tenía estaba asegurado, curiosamente, por Nación Seguros. Toda esta obra Nación estaba asegurada por Nación Seguro. que Mirá, recién estábamos Nación hablando ahí Seguro. de Quizá Alberto. la póliza la puso Martínez Sosa, el amigo de Sí, Alberto Fernández, porque todo mordiendo todo se llama esta situación. Asegurado por los amigos de Alberto. Mirá, Seguramente. qué lindo, qué lindo. Esto es casi publicitario, aseguro. Es increíble. No, es Nación increíble. Seguro, los amigos de Alberto. Pero no son las únicas obras que Mayra Mendoza impulsó. Incluso se jacta de que en su gestión va a terminar al menos 5 complejos deportivos y microestadios, ¿viste? Polideportivos, todo, además de este que estamos hablando de Néstor Kirchner. Evita, Juan Perón, Cristina Corazón. Libre. Cristina Corazón. Claro, Cristina Corazón, Cristina Libre, Flor y Máximo. Y el O sea, Cristina Corazón no es joda, ¿eh? No es joda. no. Hay uno de los complejos que se llama Cristina Corazón. Todavía no se inauguró, Ajá. pero se le va a poner Cristina Corazón. Ah, mirá. Si no me equivoco, es el de Francisco Solano, el que se va, Ujú. el polideportivo de Francisco Solano, creo que se va a llamar Cristina Corazón. No está confirmado todavía, pero no se inauguró. Pero ya se está publicitando. Pues ya en las tiene redes el de nombre Mayra. de Cristina Sí, Corazón. totalmente. Bien Eh, independiente. Claro, bien Bien de independiente. gestión, no. Nada peronista. Claro, sí. Pero bueno, no es el único gasto, como te decía recién. Se invirtió también, o se gastó, en el Centro Cultural del IAPI, es un barrio de Quilmes, 539 millones de pesos para este centro cultural en el que se hacen también otros deportes. Teníamos otra pileta semiolímpica por 1.800 millones de pesos. Le gusta hacer piletas y cubierta de piletas. Baratas las piletas, ¿no? Sí, me sorprendió. Y ahora vamos a ver por qué Semiolímpica. después. Si era olímpica del todo, salía el doble. Sí. Digamos, uf. Me- Semiolímpica, imagínate. 1.800 millones de pesos. Sí. Tenemos ahí un polideportivo más. Un polideportivo de 747 millones de pesos, el polideportivo Colinos. Colinos. ¿La K es por K o porque Y- Colinos? No sé. No, Colinos es el barrio también, el barrio Ajá. en el que se hace. 319 millones después también en otro polideportivo, el de San Francisco Solano, que este es el que entiendo se va a llamar Cristina Corazón. El Cristina Corazón nos sale 319 millones. Sí, tal cual. Está bien, qué lindo. Ahí vemos las Y obras. seguimos, obras y que seguimos, y avanzan. seguimos con las obras. Mm. Tenemos otro polideportivo de la Ribera. el Ah, hay polideportivo más. de la Ribera, 418 millones de pesos. ¿Tan grandes Quilmes? Es grande y busca lugares también para hacer. Tiene Mirá. para construir. Después tiene una puesta en valor en espacios verdes en general, Ajá. por 53 millones de pesos. Pastito. Pastito. Reparación del Parque Centenario por 75 millones de pesos. Sí, las refacciones son importantes para los parques, porque algo que hay que hacer es refaccionarlos. A los Y parques. siguiendo con el deporte, un acceso a la ciudad del deporte, en el que hay bastantes lugares para hacer hockey, hacer fútbol, hacer vóley, Claro. por 121 Ya sé. millones de pesos. La ruta, el La- caminito de ingreso. Las calles no claro. importa, Claro, que no se otras asfalten. calles no, bueno, pero el acceso ahí, si van Eh, a hacer deportes. Y para cerrar, mirá la que te tengo. Porque veníamos hablando de una pileta semiolímpica que salía 1.800 millones de pesos. Pero acá hizo un parque acuático que costó 200 millones de pesos. Hay que ver de qué tamaño son un esas parque piletas. acuático. Parque acuático, así está Mirá mencionado vos. en las licitaciones, en el portal de licitaciones de Quilmes. Así, tal cual. Myraland, Myra Waters. ¿Qué es? No sé, ¿cómo se llamará? Tipo, la sirenita acá, no sé cómo le puedo... El parque acuático, un parque parque acuático acuático. en Quilmes. Sí, sí. No sé, Bueno, no sé bien. si está inaugurado todavía, pero está en construcción, seguro. Seguro. Es más, volví a revisar y ya no estaba en la licitación. Yo quiero creer que se adjudicó y la habrán bochado, no sé qué habrán hecho por ahí, pero yo tengo el screen, tengo todo. Lo Mm. vamos a subir en la nota de hoy a la noche en Bordo del Periodismo, en el portal. ¿Cuánto se gastó en la gestión Mayra Mendoza por todas estas obras? Mm. Que son algunas y las más destacadas de todas estas que mencionamos. 4.831 millones de pesos. ¿Sí? ¿Escucharon bien?
Este es el Mayra Park. Si quieren, ¿se acuerdan del Ital Park? Bueno, es la versión de Mayra Mendoza en Quilmes. Acá tenemos todo, desde parque acuático a pileta climatizada, pileta con cobertor o semiolímpica, refacción para de todo. pastito, todo, Sí, todo, sí, sí. nunca taxi. 4.831 millones de pesos destinados a esto, que está muy bien. Para la gente de Quilmes va a estar muy bien. Habrá que ver si los números les cierran y si tienen sentido cuando hay calles que se inundan, pero bueno, las prioridades evidentemente son para Cristina Corazón Sí. más que para que no pises barro. ¿Perdón? Ah, cierto. Cierto. Me estaba olvidando de algo. Hubo algo más, porque si falta. Sí. Esto, obviamente, que lo hacen los trabajadores, estas obras, pero que tuvo un momento, Mayra, que está muy con su agenda militante a flor de piel. Hubo un video que se viralizó esta semana que es muy elocuente. Escuchen a Mayra Mendoza hablar con los empleados municipales cuando se los cruzó. El miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, salimos en caravana de Quilmes a Parque Lezama, libertad de Evangeli a las presas políticas, Día de la Independencia y seguiremos hasta ¿está? El 9 de julio, bandera argentina, Día de la Independencia. ¿Cumpleaños? Y el de tu viejo también. Bueno, vamos a festejar tu cumpleaños. El miércoles. Ahí estaba tratando de arrear y condicionar a los empleados. El pobre empleado que estaba con la pala le dice, che, es mi cumpleaños. Me dice, flaca, ubicate, es mi cumpleaños. No, vamos por Cristina. Vamos por Eva Mieri. Eva Mieri es la segunda de Mayra Mendoza, recordemos, que es la jefa del Consejo Deliberante, que está presa por haber tirado caca en la casa de Spert, por haber sindicada como la organizadora de ese ataque a la casa de Spert, y sigue, pues, continúa detenida, y ella pedía por su libertad. Al empleado que estaba ahí tratando de hacer un poco de No estaba muy interesado en cemento y tener que la le dice, charla. flaca, es mi cumpleaños ese día, no me hinches, pero no, vamos para allá. Así Se que puede bueno. decir que plata hay para hacer complejos deportivos, para hacer un poquito de todo, ¿no? Sí. Y para arriar a la pobre gente que quiere laburar nomás y que no quiere decir que empleado público tenga que ser militante tuyo, Mayra, entendelo. Así como que las cosas no se tienen que llamar Cristina Corazón porque son para todos, incluso a los que no te votan, también lo haces por ellos. Entonces, seamos un poco más serios, pero bueno, eso. Lo trajo Franco Maceo. Seguimos en La Oveja Negra con el siguiente tema. Último tema en La Oveja Negra. Si te gustó lo que estás viendo, suscribite, danos likes, compartilos. Comenten. Obviamente, comenten. Seguramente mi look va a ser comentado hoy, porque viene siendo lo Estás comentado polémico, durante estás todo el día. Y bueno, Basquetbolista. es así, la modernidad es así. Bueno, pero comenten, compartan los cortes, nos encuentran en todas las redes sociales, habidas y por haber, en la cuenta de María Julia, en Twitter, en Instagram, y las cuentas de Borde Periodismo. Acá el director de Borde Periodismo que está a mi izquierda lo puede certificar en TikTok. Por favor, lo hacemos para ustedes y con mucho laburo detrás, así que compartan y denle like. El último tema es un tema que nosotros tratamos hace un tiempo atrás y la verdad generó bastante interés, a mí me sorprendió. Es un tema muy grave y que en la agenda a veces sube y baja, pero hay un laboratorio que producía fentanilo y que ese fentanilo se contaminó de bacterias y terminó matando a 52 personas en Argentina, pacientes que estaban internados en La Plata y en Rosario. Ese laboratorio se llama HLB Pharma, perdón. HLB Pharma es un conocido laboratorio y muy polémico laboratorio que estaba vinculado a la llegada de las vacunas Sputnik. Finalmente no lo trajo, pero sí lo había anotado en los registros para ser el que traía esas vacunas. Y es un empresario que se llama Ariel García Furfaro, que no es un personaje menor. Y te cuento esto, ¿por qué? Porque este empresario de importantísimos vínculos con el kirchnerismo, innegables vínculos con el kirchnerismo, tan innegables que existe esta foto. Esta foto fue tomada en el Instituto Patria y ahí lo vemos a Ariel García Furfaro, que a veces usa su segundo apellido y a veces no, se hace llamar Ariel García nomás, como para disimular un poco más, andá a saber qué, o sí, sabemos qué, y te vamos a mostrar
qué es lo que disimula. Y aquí lo vemos nada menos que con Cristina Kirchner, en el Instituto Patria. El hombre no solo es dueño de este laboratorio que está en la palestra en este momento y que está siendo investigado por muertes, no estamos hablando de algo menor, por muertes, y lo veíamos ahí. Yo supongo que este evento había sido llevado por uno de sus socios, porque fue parte de IP Noticias, el canal de televisión, ahí asociado con Víctor Santamaría. Lo tenemos a Víctor Santamaría en una imagen, pero después lo vamos a mostrar, no te quiero desordenar, ahí lo tenemos a Víctor Santamaría, que es uno de los vínculos claros de a Ariel García Furfaro. Pero ¿qué te quiero contar de esto? Porque ya lo hemos hablado acá. Bueno, se empezó a revelar algo que no es menor, digamos. La causa esta que se está investigando en la justicia federal está en manos del juez Ernesto Kreplak. Ernesto Kreplak es el juez federal que fue funcionario de ALAC cuando estaba en el Ministerio de Justicia. Es un hombre claramente kirchnerista y es nada menos que el hermano de Nicolás Kreplak, militante de la Cámpora y ministro de Salud bonaerense, actualmente funcionario de Kicillof. Kreplak, recordemos, Kreplak, Nicolás, es quien contrata al laboratorio para ser proveedores de los hospitales públicos donde iba el fentanilo que el ANMAT descubrió que estaba contaminado y que por eso se está investigando judicialmente. ¿Y por qué hacemos este parate? Porque es extrañísimo que con ese grado de evidencia en la Argentina haya 52 muertos y no haya ningún imputado. No hay nadie imputado por el juez Kreplak, que investiga los contratos del hermano ministro Kreplak sobre una causa que implica 52 muertos en la Argentina. Los dos hermanos, el juez Kreplak y el ministro de Salud Kreplak, se confirmó que eran visitantes asiduos de las oficinas de HLB Pharma. Eran habituales en sus paseos para ahí. Y no eran los únicos. Tenemos un listado de personas que se supo que fueron tanto a eventos de HLB Pharma como a agasajos personales en la casa de los Furfaro, porque los Furfaro son una familia. Ariel García Furfaro es el patermaster de esto, pero tiene dos hermanos que son parte de la empresa y que se llaman Damián y Hernán, y también la madre Nilda, que ha quedado con el pianito pegado porque la pusieron como vicepresidenta y tuvo que dar las primeras explicaciones en nombre de esta empresa que tiene todos los problemas habidos y por haber, y te vamos a contar cada detalle y cada uno de estos. Primero te voy a mostrar la lista de la gente que que frecuentaba a los políticos y varietés que frecuentaban a los García Furfaro. Primera foto. Mándame primera foto después de estos. Aquí tenemos a Raquel Méndez. ¿Quién es Raquel Méndez? ¿Quién es? Raquel Méndez es la esposa de Goyan. Goyan, ex ministro también de ministro de Salud bonaerense en la época de la pandemia, muy relevante, ahora es diputado, creo, nacional, sí. Diputado nacional. Raquel Méndez era en su momento la titular de la INAME. La INAME es el Instituto Nacional de Medicamentos. Era la mujer, una de las que viajó a Rusia por las vacunas, en las comitivas. En los famosos vuelos a Rusia. Igual que García Furfaro. García Furfaro viajó. Raquel Méndez también viajó. Y también lo visita. Y también lo visita y visita los laboratorios que fueron allanados por la justicia y que todavía se espera que haya alguna resolución habiendo pasado meses, además. Han pasado meses. Nosotros los contamos hace... Sí. Fue uno de los primeros programas. Uno de los primeros programas de La Oveja Negra contamos esta historia. Bueno, Raquel Méndez está en esta lista. ¿Quién más está en esta lista? Otro amigo de la casa, el piquetero y ex funcionario de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, un habitué de los García Furfaro. ¿Quién más estaba? Obviamente estaba Víctor Santamaría, ¿no? Lo dijimos, Víctor Santamaría es socio de los Furfaro, sobre todo o por lo menos hasta hace poco tiempo era socio de Ariel García Furfaro. Pero te voy a montar una carita más. Freddy Lijo. Freddy Lijo es el hermano del juez federal Ariel Lijo. Él y una caterva importantísima de jueces y fiscales y demás han pasado por los laboratorios de
por los laboratorios o por agasajos o por eventos o convites en la Argentina y en el exterior que ha financiado o movido HLB Pharma. ¿Y por qué hacemos foco? Volvamos a la foto del hijo, porque tiene algo muy puntual. Ahí lo vemos a Freddy Lijo en una situación de hipódromo. Nosotros contamos la carátula de este informe, le pusimos burros, muertos, políticos y fentanilo. Burros no por ignorancia, burros es por lo que vamos a ver en esta foto. Los burros son las apuestas, los caballos de carrera. Bueno, Freddy Lijo, como su hermano, el juez federal, tienen afición y se dice que son dueños de un aras muy importante de caballos en la Argentina. Freddy Lijo, ahí lo vemos con un jockey al lado, es cercano por esos temas con los García Furfaro. ¿Y sabes por qué es así esto? Porque los García Furfaro, al parecer, tienen un equipo de jockeys. Un equipo de jockeys que estuvo compitiendo en el hipódromo de San Isidro y que en una competencia tanto Ariel como uno de sus hermanos se enojaron por los resultados que tuvo uno de sus jockeys que estaban auspiciados por HLB Pharma y sucedía esto en el hipódromo. Y mirá este video. Ese es un García Furfaro, el que sube ahí. Y empieza... Ese es el cartel de resultados. Y tira todos los resultados. Enojadísimo porque decía que la carrera había sido amainada. Curiosidad. Este es Ariel García Furfaro que golpea otro cartel ahí. Habrán perdido algunos mangos, ¿no? Por esto fueron suspendidos de participar. De hecho, tienen algunas causas. Sus caballos, todo el staff, como se le llama, fue suspendido para competir y ellos de ingresar al hipódromo. Pero estamos hablando de de empresarios de laboratorios con nivel de tener un staff, ¿no? Estamos hablando de un nivel de dinero importante. No es barato tener caballos de carrera en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Es algo que junta mucho dinero con mucha opacidad. Y no solo eso, entre las cosas que se saben que son de los García Furfaro está esto, que te voy a mostrar ahora. Esta casa de Maradona que ahí vivieron, de hecho, los padres mucho tiempo. La casa después entró en venta y fue muy pintoresco porque en ese momento se organizó en la casa ir a ver el Mundial. ¿Te acordás que cuando estaba el Mundial alguien convocó a ver el Mundial en la casa de Maradona y mucha gente fue? Pues claro, obviamente era un buen momento ver la casa donde un eventazo. No se crió Maradona en esta casa, pero los padres vivieron ahí, Maradona la frecuentó y qué sé yo. Era un buen plan, fue un montón de gente. Bueno, los García Furfaro habían comprado esa casa y por eso hicieron ese evento, lo hicieron ellos. Después lo hicieron ellos. Lo organizaron. Compraron la casa estaba vacía y dijeron vamos a dejar que la gente venga a ver el partido acá. Después fue, creo que, alquilada para la campaña de García Moritán en un momento. Ahí presentó su espacio político. Son unos multirrubros, ¿no? Los Furfaro. Tienen contactos con un montón de gente. Ahí estuvieron García Moritán, recordamos, Roberto García Moritán, el ex de Pampita, que fue funcionario y legislador porteño y ministro de la ciudad. Sí. Cuando hizo campaña estaba acá, presentó su partido político con Fernando Burlando, que en ese momento tenía interés de participar en la política, y todos fueron ahí a la casa. Moritán dice que él no sabía, no tuvo contacto con García Furfaro, que era el dueño de la casa, que había alquilado. Pero estamos hablando de esto, ¿no? La casa de Maradona, caballos de carrera, situaciones raras en el hipódromo, apuestas, dueños de laboratorios. No solo tienen laboratorios, también tienen otros sellos que son droguerías. Hay una droguería muy importante que se llama Alfarma, que está vinculada a este grupo empresario que está investigado, recordemos, por dar contaminados medicamentos como fentanilo, que es como la morfina, mucho más fuerte que la morfina, un anestésico, perdón, y que terminó la muerte de más de 50 personas, y la causa no tiene imputados. Y avanzan otras causas. Porque esta semana se supo, por ejemplo, que Arca, lo que era AFIP, accionó contra HLB Pharma, acá tenemos una placa, por evasión.
el monto no es tan grande de esta evasión. Es una evasión de IVA por el 2019 y 2020 por 7 millones de pesos. Obviamente que inflacionariamente es un monto mayor y seguramente el significativo, sí. reclamo. Pero el problema no es tanto en la evasión en este caso, sino cómo se hizo. Para evadir IVA recurrieron a facturas truchas, a usinas diferentes de facturas truchas para justificar gastos y tener a favor crédito fiscal y evadir al fisco con facturas truchas. A lo Lázaro Báez, bueno, versión, por eso decimos, Laboratorio K. El estilo, la runfla es el mismo El mecanismo. patrón, el mismo Y aquí patrón. vemos esta causa que se accionó esta semana y en exclusiva te vamos a contar algo más. Porque si te parece poco, 7 millones, Arca, hoy está accionando en otra denuncia contra la otra empresa madre de los García Furfaro, que es la droguería Alfarma SRL. Acá tenemos el resumen de la evasión, también con facturas truchas, de la otra empresa de los García Furfaro, por más de 100 millones de pesos en evasión de IVA, recordemos. Inventando facturas para justificar gastos, para tener créditos a favor, digamos, una truchada que termina con condena de prisión, no es solo evasión, tiene condena de prisión utilizar mecanismos como la facturación trucha, el dibujo de gastos y de consumos para evadir al fisco. Esta causa nacional. Esta causa también nacional, sí, económico, penal, digamos, sí. Y la otra Nacional. provincial. No, la otra también es También nacional, nacional. justicia federal, digamos. Y mientras, parece como, viste, que me hace recordar, viste, Al Capone era, que decían, no, bueno, no. No te metas con los impuestos. Claro, exactamente. Por los impuestos la investigación avanza y es probable que tenga que dar explicaciones. Ahora, el hermano del ministro no imputó a nadie. 52 muertos por el fentanylismo. No imputaron a nadie. Bueno, van a pagar los impuestos. Llegamos al fin de La Oveja Negra, este programa que hacemos que esperamos a María Julia Oliván, que es su programa y que espero que esté, que esté Está bien. saliendo de la operación. Está saliendo de la operación, le mandamos un beso muy grande, le cuidamos su espacio, espero que esté orgulloso de nuestro laburo Esperemos. acá, o por lo menos tranquila de que le estamos cuidando su espacio y la estamos esperando porque ya la extrañamos para que venga y ocupa este lugar que estoy ocupando yo en este momento, momentáneamente a su espera. Mi nombre es Daniel Seifert, esto fue La Oveja Negra, estuve acá con Franco Maceo y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, chau. Chau.